tenían miedo de preguntarle si era él, pero sabían que era él, ¿verdad? Siempre hay como un resquicio de será o no será, y yo creo que ese es la ventana que nos da el Señor para encontrarnos con Él a través de los demás. Y yo creo que esa fue la ventana con la que yo me fui encontrando persona con persona con persona, que cada encuentro toca tu vida de una manera tan especial que cambia. El sacerdote tiene una presencia de Dios y tenemos una presencia de Dios. Apenas me acabo de dar cuenta de eso. O lo he experimentado, lo he intuido, lo he visto, pero no tenía la palabra para decirlo. Hasta que este hermano dijo que ese sacerdote era como un sparkle, como una luz que lo remitía a Cristo mismo. Yo pensando que ya lo había dejado todo, la respuesta del Señor para mí es: deja todo por lo que has trabajado y construido en tu vida y sígueme. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva misión de Un Cura y un Cuento. Hoy somos 2 curas y 2 cuentos. Bien felices hoy. Tiempo de cónclave, tiempo de cambios, tiempo de transformación, agradecimiento profundo a la memoria del Papa Francisco, que disfruta ya de la casa del Padre. Y hoy, la verdad es que tenemos un invitado muy maravilloso. El Padre Rubén. Padre Rubén, wow, yo estoy sorprendido con este padre. Lo acabo de conocer, estuvimos compartiendo 3 días en una formación para administración parroquial. Padre querido, bienvenido. Muchas gracias, Íñigo. Encantadísimo estar aquí en tu programa y bendecido por todas las personas que te siguen, te ven y aprenden de la gracia y bendición que les otorga lo que tú haces y tu trabajo. Hombre, sí, es una ventanita con la cual queremos tocar los corazones y mostrarle al mundo con la narrativa y con las historias lo que Dios ha hecho en la vida. Amén. Y ahora que estamos en tiempo de Pascua, pues es presencia misma viva del resucitado entre nosotros, ¿verdad? Esperemos que esas experiencias que tú cuentas, las historias que tú cuentas, de veras lleguen a los corazones de todos aquellos que de veras tienen fe y creen que la vida puede tener sentido, que puede fundarse en el Señor y que el Señor puede encontrar un propósito para vivir. Bueno, hoy el que va a contar eres tú. Una historia más Sí, en este libro que tú vas escribiendo. Venga, qué bueno. Buena idea. Bueno, Rubén, cuéntanos de ti. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco tu historia de familia. ¿Dónde naciste? Mira, soy originario de Guadalajara, Jalisco, en México. Nací en Guadalajara en 1968. Mi madre es de Los Altos de Jalisco, mi padre es de Tlaltenango, Zacatecas. Mis padres pobres, campesinos, ¿verdad? Ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, y algo que yo siempre escuché de mi padre era que tenemos que estar orgullosos de que todo lo que Dios nos da es gracia y bendición, ¿verdad? Si vivimos pobreza, necesidad, pero contentos y alegres al saber que todo lo que teníamos era gracia de Dios y bendición. Y mi padre nos decía: si nosotros tenemos que comer hoy, hay otros que no la tienen. Y no somos tan pobres como creemos estarlo, ¿verdad? Entonces, creo que se nos genera una conciencia de siempre tener un corazón agradecido. Y algo que mi padre siempre decía: nunca se olviden de dónde vienen y quiénes son, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios la iglesia me ha regalado formación y eso, pero a mí nunca se me olvida que soy hijo de Salvador y Josefina Arceo. Qué bonito eso, reconocer sus orígenes. Y lo que Dios me ha dado, pues, es al servicio de la comunidad, de su iglesia, de todos hermanos, ¿verdad? Guadalajara ha sido una región presbiteral, sacerdotal, fuente de Fíjate que sí, vocaciones interminable. está en el centro, la parte central del país. Y sí, Guadalajara es un semillero de sacerdotes. La arquidiócesis de Guadalajara es grandísima. Está también la diócesis vecina de San Juan de los Lagos, que tiene muchísimos sacerdotes, ¿verdad? Mi vocación no necesariamente nació en Guadalajara, nació aquí, en Los Ángeles. Yo a los 10 años migré con mi familia a Los Ángeles, crecí en la ciudad de San Fernando. Yo soy el mayor de 4 hermanos, tengo un hermano y 2 hermanas.
Llegamos con mucha necesidad en el 79, en un momento en que en las escuelas todavía no se hablaba español. Fue Era para, prohibido. pues simplemente no se hablaba Ujú. y esperaban que pues hicieras tareas, entendieras, ¿verdad? Entonces llegas a matemáticas, historia, geografía, a química, inglés, y pues yo el primer semestre lo reprobé porque no entendía nada, ¿verdad? Gracias a que una maestra de la escuela que era latina se ofreció en quedarse después de la escuela para ayudarme a que yo aprendiera mejor el idioma. Fue la manera en que yo me pude superar. Y te podría decir que con ella puedo traer a mi corazón y mi mente una serie de personas con las que yo me he cruzado y he convivido y que gracias a ellas me he convertido en lo que soy ahora. Ese tejido humano Sí, que generalmente, no digo siempre, pero generalmente siempre hay una experiencia cristiana detrás de esas acciones. totalmente. Yo creo que Dios estuvo presente en cada persona. Cuando hablamos que resucitado se aparece, y se aparece de una manera que a veces es desconocido. Vemos los relatos del Evangelio en que a los discípulos les cuesta saber quién es. Incluso vemos en el último relato del capítulo 23 de San Juan, donde los discípulos piensan y dicen, tenían miedo de preguntarle si era él, pero sabían que era él, ¿verdad? Siempre hay como un resquicio de será o no será, y yo creo que ese es la ventana que nos da el Señor para encontrarnos con Él a través de los demás. Y yo creo que esa fue la ventana con la que yo me fui encontrando persona con persona con persona, que cada encuentro toca tu vida de una manera tan especial que cambia. Como este encuentro, nos encontramos en este lugar que te acabo de conocer, lindísimo, y se volvió un encuentro transformador, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Y encuentros que te hacen mejor humano, Sí, que te hacen mejor humano, que te dan perspectivas de esperanza. Si las cosas pueden ser mejores. y así ha sido. Yo creo que a tu pregunta de dónde vengo, pues a la hora que llegó a San Fernando, California, pues me crió ahí, fui a San Fernando Junior High School, San Fernando High School, fui a la Universidad de Cal State Northridge, ahí hice mi carrera en Computer Science, Ujú. en Ingeniería en Sistemas, y yo creo que ahí, fíjate que tú, hablando de esas ventanas de encuentros, tuve una novia que me acercó a la iglesia, porque yo era un católico creyente, pero no No practicante. practicante. La juventud te jala, Íñigo. Yo puedo decir que era hermano mayor ejemplar en mi casa con mis papás, pero yo no tenía un sentido de Dios, de lo espiritual, la presencia de Dios, ¿verdad? No, y California es un estado muy liberal. Universidad y más en esta época. Cuando yo te escuché que decías tu historia, a mi mamá se le había dicho que yo no iba a llegar a los 8 años porque yo iba a morir antes de los 8 años. Y voy a cumplir ¡Wow! 57 primero, Dios, ¿verdad? Conmigo fue a los 30, pero contigo a los 8. ¡Wow! Sí, y a veces me acuerdo de ese texto, no sé si tú te acuerdas del texto del profeta Samuel, donde la mamá de Samuel va y pide es estéril, pide Sí, un que quiere hijo, tener un después hijo. tiene a su hijo Samuel y luego ella lo dedica al Lo dona a templo, la ¿verdad? iglesia, Pues yo creo que al templo. a mi mamá se le ocurrió decirle a Dios que si me daba vida larga, me consagraba a Él. Yo creo que no sabía lo que decía, porque cuando me llega el llamado, recuerdo, cuando Dios reclama lo que se le ha dado, mi mamá ya no quería entregar lo que había pedido. Y mi mamá tiene que sufrir un tiempo a la hora que yo siento el llamado de Dios. Y fíjate que todo sale de esas cosas. Mi novia me dice, oye, tú no has comulgado por mucho tiempo, sería, porque yo era de los que se ponen en la puerta del templo y nomás veía desde afuera con un pie adentro y otro afuera. Fíjese, aquí pasa algo, yo corro, ¿eh? Por eso cuando yo celebro misa y veo hermanos que están a la puerta del templo, digo, yo estaba ahí. Yo sabía, yo Ya sé que sé estar en la sabes. puerta, ¿verdad? Sí. Ese hermano tiene un potencial para estar hasta aquí en el altar conmigo, ¿verdad? Wow. Porque pues todos sabemos Sí. quién ha estado ahí, ¿verdad? Otra perspectiva. Y
Y tuve una reconciliación. Me confesé y en esa confesión me sentí tan humus, tierra. Que en latín humus significa polvo, tierra, ¿verdad? Me sentí tan polvo y tan unido a mi creador que eso me transformó la vida. De años que no me confesaba, ¿verdad? ¿Cuál fue el papel que jugó ahí el cura? Fíjate que el padre que me confesó habló poco, pero su presencia, su voz, no sé si pudiera llamar energía, Íñigo, ahí tú me tendrás que ayudar si es la palabra correcta, ¿verdad? Ahorita no se me ocurre otra. Presencia, creo que sí. Pues yo me sentí abrazado, acogido, amado en ese momento. Fue un momento poderoso. Yo estaba de rodillas en el confesionario tradicional, donde tú te hincas, el padre está al otro lado, ¿verdad? Pero sintiendo un poder y una presencia. Ayer, no sé si Juanito dijo, veía al padre y sentía que tenía un poder en él, ¿verdad? Oh, sí, eso fue bello. Yo creo que ese es el poder del sacerdote, Íñigo, ¿verdad? Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso y somos poder de presencia del Señor para el otro sin darnos cuenta. Yo creo que en ese momento este padre fue presencia transformadora de Cristo en mí, que en mi conocimiento nulo de la iglesia, de Cristo, los sacramentos y demás, yo pude captar con esa percepción interna, algo grande estaba ahí. Y yo me sentía humilde, doblado, entregado a eso. ¿Verdad? Ahora lo puedo articular, pero en ese momento lo estaba viviendo. No podía ponerle palabras. Incluso yo salgo del confesionario, me pongo de rodillas para hacer penitencia. Y yo estoy llorando y llorando y llorando. Y en ese momento, no sé, no sé si te ha pasado que a veces pierdes las llaves y están ahí enfrente de ti sobre la mesa, pero no las No las ves. ves. Pero estás viendo otra cosa que no es la mesa, ¿verdad? Ujú. Yo creo que eso me estaba pasando a mí. Por ese momento estaba con ese momento, no sé, en otra dimensión y experimento un calor, una alegría, luz y una voz que me dice, deja todo y sígueme. Wow. Yo tenía 19 años en ese momento, ¿verdad? Entendí el mensaje. En el momento interiormente sabía lo que significaba, pero no lo podía articular. Claro. No No hay tenía el cómo. No lenguaje, hay- no tenía el conocimiento técnico, ni los recursos para decir eso está pasando, ¿verdad? es salir de un cuarto muy oscuro a una luz abrumadora. Y luego, pues mírame, el mayor de mis hermanos, yo me hacía cargo de la casa de mis padres. Dejarlo todo implicaba abandonar la casa, a mis hermanos, a la familia, ¿verdad? Empecé un proceso de discernimiento con el padre de mi parroquia. Me empezó a llevar a conocer diferentes grupos religiosos, misioneros, los misioneros combonianos, los misioneros Merinol, a los misioneros del Espíritu Santo. La Arquidiócesis de Los Ángeles es como todo, toda una aglomeración de grupos religiosos, incluyendo los sacerdotes diosanos, ¿no? Mira, pasaron 3 meses y yo en un momento me sentía tan agobiado porque iba y sentía como que era una transacción comercial, casi como casi. Si entras con nosotros, te damos esta tasa. Si entras con nosotros, te damos esto. Y yo no me sentía conectado. Llegó un momento en que yo dije, yo estoy alucinando, a lo mejor estoy mal. Yo creo que necesito un apoyo psiquiátrico. ¿Verdad? Yo dije, me estoy imaginando esto. Y en eso el padre que me llevó, que era el párroco de ahí, me dice, tengo unos libros que dejarle a un amigo sacerdote. ¿Te parece bien si se los dejamos y regresamos a la parroquia? Sí. Ese sacerdote era un jesuita amigo de él y nunca se le ocurrió llevarme Llevarte con con los los jesuitas. jesuitas. Entonces lo conozco, le platica y me dice, te invito a trabajar con nosotros y si te gustamos, pues te quedas con nosotros.
ni siquiera te ofrecemos, ¿no? Estuve con ellos 6 meses y me encantó. En ese tiempo era la guerra del Salvador. Sí, que hubo eh, mártires jesuitas ahí. Había muerto Rutilio Grande, Monseñor Romero. Ujú, A mí la iglesia, esta iglesia perseguida me cautivó. Yo desperté a una conciencia de justicia social, de los derechos humanos, ¿verdad? Con los jesuitas se hacían ah, protestas ahí mismo en Los Ángeles, incluso también en ese tiempo había unas redadas donde migración iba y agarraba a la gente y las echaban a camionetas y los sacaban. O sea, fue un momento muy difícil para la comunidad latina también en ese tiempo, ¿verdad? Más difícil que ahorita. ujú. Eso me llevó a un despertar por el deseo de entregar mi vida, incluso dar mi vida por la justicia, por la muerte. Y cuando por la vida y morir por la gente que moría. Y eso me llevó, cuando descubrí que la misión de la compañera, el servicio a la fe y la promoción de la justicia, eso me cautivó. Pero como mi mamá era la que se oponía a que yo me fuera o hiciera cualquier tipo de cosas, porque era su hijo mayor, yo decido entrar con Jesús a la provincia de México y abandono el hogar y me voy. Y eso fue un choque muy fuerte La para mí. provincia de La- California de los jesuitas es la de los gatos. sí, todo lo que es la California ahora se ha expandido, ahora es Nuevo México, Arizona, a Nevada, pero y entré a México después de que yo ya me había criado aquí, y ahí tengo una experiencia tipo Tex-Mex, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, el problema de muchos los que venimos aquí, nos establecemos y crecemos, Íñigo, nos hacemos como un tipo de híbridos. Ni eres totalmente, dejas de ser totalmente mexicano, ni eres totalmente, Ujú. estás como, como en En el el limbo. limbo, ¿verdad? Los americanos te ven como mexicano y documentado, y los mexicanos te ven como gringo y no te reconocen. Agabachado. No sé cómo se dice eso en tu país, pero nos pasa a muchos mexicanos que crecemos aquí, que cuando regresas al país te ven mal por eso. Entrar con Jesús, sí te puedo decir que experimenté algo de discriminación, pero había alguna poder adentro de mí que me llevó a superar eso. Además, adentro de mi conciencia decía, el día que Dios no quiera que yo siga en esto, me lo va a decir. Pero mientras sea esto, sí. Y lo que me encantó de la Compañía de Jesús en México es que la Compañía de Jesús en México dejó las casas grandes de seminarios y eso. Y entonces las casas de formación están ubicadas en las colonias O sea, era más pobres de la ciudad, inserción totalmente en marginadas. la realidad del pueblo. Había una casa donde vivíamos 5 o 6 estudiantes con un sacerdote, tomábamos el autobús, íbamos a la universidad, regresábamos, vivíamos ahí. Como hacía Francisco cuando vivía en Buenos Sí, Aires. y los viernes en la tarde nos sacaban de la casa para que nos fuéramos a quedar a dormir a la casa de la gente. Yo dormía en esta casa, comía acá. Hasta el domingo en la tarde podíamos regresar a la casa. Entonces, toda mi formación como jesuita, los 14 años, fue de estar siempre en contacto con los más pobres, en las situaciones más límites y compartir la vida del pobre con toda su suerte, con toda su marginalización y su situación misma de pobreza. Y descubrir la alegría y el gozo de ser ricos sin tener nada. Yo creo que mi sacerdocio se fundó en México de esa manera, ¿verdad? Después me tocó estar como misionero en Chiapas y andar caminando en la selva. Un día, las comunidades estaban a un día de camino, entonces andaba por la selva con mi mochila y caminando. A veces me alcanzaban, a veces me tocaba dormir abajo de un árbol hasta el siguiente día, que decían que la noche no había que caminar en la selva porque pues un animal te podía hacer daño, ¿verdad? ¿Qué le dice Cristo a la gente que está en esa situación? Que ¿Cómo, nada te pasará. cómo anunciarle a Cristo a la gente que está en pobreza? Porque yo escuché a muchos, no sé si de manera muy ideológica, me decían, no podemos anunciarle a Cristo a alguien que tiene hambre. Pues el que tenía hambre es el que más receptivo está para escuchar a Cristo. Vuelvo a lo mismo que te había dicho cuando me confesé y que lo volví a escuchar ahora y que hizo conexión.
el sacerdote tiene una presencia de Dios y tenemos una presencia de Dios. Apenas me acaba de caer, me acabo de dar cuenta de eso. O, o lo he experimentado, lo he intuido, lo he visto, pero no tenía la palabra para decirlo. Hasta que este hermano dijo que ese sacerdote tenía como un sparkle, como una luz que lo remitía a Cristo mismo, ¿verdad? Yo creo que eso ve la gente, porque mira, yo llegaba a las comunidades pues lleno de lodo, a veces llovía, me caía, cruzaba los ríos, pues lo que es la selva. Tú también eres de Colombia, es un país totalmente tropical, ¿verdad? No había carreteras, había que subir, bajar montañas, cruzar ríos, pegar las cosas. Ya las comunidades, y présteme una mesa, présteme un mantelito, y abajo de un árbol es donde hacíamos la misa, y se convocaba la comunidad, y celebrábamos la Eucaristía, y como era, pues eran casi 400 comunidades. Te tomaba un año recorrer esa Wow. parte de la selva. Los hicieron una misión donde eran 800 comunidades, ¿verdad? Entonces apenas le das la vuelta en un año para regresar un rato a la cabecera principal y volver otra vez. Había diáconos ya, diáconos permanentes indígenas que cuidaban de las comunidades o zonas para atender, pero llegabas y había que bautizar, casar, confirmar, confesar, preparar. Yo he ido aprendiendo muchas cosas entre la gente. Yo aprendí a cortar pelo, entonces daba las pláticas sacramentales, la gente llegaba, yo traía mis tijeras y un peine, me ponía a cortarle el pelo a los niños mientras las señoras y traían a sus hijos ahí. Junto al río nos bañábamos y les ayudaba a cortarles el pelo mientras platicábamos de la catequesis y los sacramentos y Dios, ¿verdad? Como el tiempo de las reducciones. Así es, no sé si viste la película de La Claro, Misión. Haz de histórica. cuenta, para mí han sido experiencias tan hermosas, encuentro con Dios. Y yo creo que para mí, cuando pienso en la compañía de Jesús, esa ha sido mi formación como jesuita. Ahora la siguiente etapa que yo te había comentado. Después ya me meten al área de educación, termino como rector de la Universidad Iberoamericana en Tijuana, cruzo a San Diego para celebrar misas, para seguir las normas de la Compañía de Jesús, de que tenemos que ayudar a la iglesia local. Y es donde yo me encuentro con el obispo de San Diego. A cada parroquia donde yo iba, ahí me lo encontraba. Y ahí me lo encontraba. Claro que él preguntó quién era yo, ¿verdad? Claro, pero no vamos tan lejos todavía. Es que uno de los factores, pienso, que ha sido determinante en la compañía de Jesús y ha sido el factor educativo. Sí. El factor educativo. Y creo que ese factor fue el que determinó que la compañía de Jesús no se extinguiera. María Teresa, emperatriz de Austria, y Catalina la Grande, durante el tiempo en que la compañía de Jesús Fue fue sorpresa. su presa por un papa muy Sí. influenciado por el barón de Pombal y otros tantos que querían eliminar la acción educadora de los Así es. jesuitas y evangelizadora, pues los llevaron y hubo esos reductos que mantuvieron viva la compañía. Ahora es cierto que una de las redes más grandes de educación católica en el mundo es la Compañía de Jesús. Pero algo importante que hay que entender que la supresión de la compañía surge de un compromiso social de los jesuitas. Años anteriores a esto, la compañía, si te acuerdas, ya desde el siglo XVI, con la separación de Lutero de la Iglesia Católica y demás, los jesuitas se convirtieron como en la milicia del Papa. Ujú. Los jesuitas protegían al Papa, predicaban el Papa, Obedecían al Papa. reforzaban la dignidad del papado. Y llega un momento en que después el Papa prescinde ya de la compañía de Jesús y los jesuitas tienen que redefinir nuevamente su misión. Entonces, estos se dedican a la educación y ayudar, pero hay muchos jesuitas que se empiezan a involucrar. La Revolución Francesa, había jesuitas involucrados en la Revolución Francesa. Había jesuitas también involucrados en España con toda la cuestión del desarrollo industrial y andaban armando sindicatos y demás. La razón por la cual España, Portugal deciden suprimir a los jesuitas de América Latina era porque ya le habían cerrado las puertas a los jesuitas en Portugal Ujú. y España porque andaban metidos en política, ¿verdad?
Lo interesante es que el Papa suprime la Compañía de Jesús y el decreto establece que donde quiera que llegara el decreto y se leyera, en ese momento quedaba ya anulada Suprimido. la Compañía de Jesús. Lo interesante es que el decreto llega a Rusia, la reina la lee y decide no decirle nada a los jesuitas. Oh, wow. Los jesuitas después se enteran que la Compañía de Jesús había supreso, como no había pues teléfonos ni medios de comunicación, los jesuitas siguen haciendo su labor en Rusia. Además, tuvieron un gran impacto y estaban favoreciendo el sistema que había, que la reina no vio en ningún momento necesidad de correr a los jesuitas. Le estaban haciendo un gran favor y le estaban apoyando en lo que... Educando a su Así gente. es. Entonces, gracias a este detalle, la Compañía de Jesús pudo sobrevivir, Sobrevive. porque en América Latina los jesuitas empezaron a caminar y muchos tuvieron que venir desde el norte hasta el puerto de Veracruz para tomar un barco en Veracruz y venirse al Estado Vaticano, que era el único lugar donde podían estar. Pero muchos murieron en el camino. Muchísimos. Pero era por este principio. Los jesuitas descubrieron que tenían que estar al lado de los pobres y se empezaron a meter en líos con las autoridades políticas para defender los derechos de los más pobres. Y eso generó todo un problema. Y desde ahí, pues la Compañía de Jesús ha tenido muchos problemas, porque desde seguimos teniendo problemas por lo mismo. Pero me encanta esa perspectiva. Para mí es relativamente nueva. De verdad. Wow, qué bello. Bueno, te fascinas con la compañía, llegas, te formas en México y luego empiezas en el ámbito educativo. Ya no sé si conoces las etapas de formación de la Compañía de Jesús. Algo. Empezamos con el prenoviciado, un año de como aspirantado, ¿verdad? Pues el noviciado. Hacemos votos que para el individuo para el que los hace son perpetuos, para la compañía se reserva el derecho de admisión hasta que termina su proceso de formativo. Luego juniorado. Luego, bueno, pues eso ya no existe, sigue la filosofía y son 5 años de filosofía. Hacemos la licenciatura tal cual de 5 años de filosofía y de ciencias sociales. Después, lo que llamamos el magisterio. Hay 2 años que se dedican, se llama magisterio porque en la antigüedad todo aquel que estaba en formación lo mandaban a los colegios a enseñar. Ahora, actualmente no, te pueden mandar a una parroquia, a una misión, a un colegio. A mí me enviaron a un colegio. Estuve en el Cultural Tampico, en Tamaulipas, cerca de Reynosa, a Tamaulipas, y cerca acá de este lado del Paso. Ahí estuve yo trabajando por 2 años, y estuve encargado de la prepa y estuve enseñando y demás por 2 años. Ahí fue donde yo descubrí mi segunda vocación, a la docencia, a la enseñanza. Me encantó y empecé a entender la dimensión de transmitir a Cristo en un lugar escolarizado. Y te puedo decir, en una parroquia es muy fácil predicar a Cristo, porque es el Es como contexto. lo que corresponde, ¿cierto? Pero en un lugar educativo, cuando tienes colegas, maestros, donde la ciencia, la historia, las ciencias objetivas rifan, tú ser un signo de la presencia de Cristo es un reto grande. Porque a fin de cuentas, ante tus colegas maestros, tienes que superarlos. Decirles, yo también soy como tú y Tienes soy que igual ser de bueno que tú. competente, Así hablar es. de tú a Y tú. aparte de esto, lo otro, Claro. la dimensión teológica Claro. y tu presencia y tu testimonio cristiano. Entonces, claro, te ejercitas a ser presencia de Cristo en lugares que aparentemente no son religiosos, ¿verdad? Jesuita y ciencia siempre han ido de la mano. Totalmente, los jesuitas nunca la separaron, ¿verdad? Siempre han ido de la mano. Matteo Ricci en China, Sí, Lima Du, sí, el famosísimo, capaz de llevar la ciencia, y eso fue lo que le abrió las puertas. sí. Y una gran mente, ¿verdad? Este hombre era Absolutamente esos genios del Renacimiento, lo que capaces decía de el hacer de todo. Einstein de su Sí, tiempo, ¿verdad? sí. Claro, claro. Y pues yo creo que en ese sentido, la Compañía de Jesús elabora el principio de encontrar a Dios en todas las cosas. Yo creo que eso rompe un esquema donde sentimos de que solamente a Dios lo encontramos en el templo,
que sí es un facto, sí es cierto que Dios está presente, sí está presente en la Eucaristía. La misma Teresa de Calcuta escribe en su diario, en sus últimos años de su vida, que vivió una sequedad espiritual interna. Decía, yo iba a la capilla, no sentía nada, o sea, yo sé que estás ahí porque nos prometiste que estabas en la Eucaristía y aquí voy a estar y aquí te voy a acompañar, dice Teresa de Calcuta. Luego dice, se iba a trabajar con los pobres como buena hija de la caridad y la trataban pero mal. Que Teresa decía, entre más groseros, más sucios, más apestosos, más cristológicos eran para ella, ¿verdad? Entonces decía, y me iba con los pobres a trabajar y decía, Señor, tú estás aquí, porque tú nos dijiste que estarías siempre en los pobres. Y esta mujer, por años, se agarra de las dos verdades, la presencia de Cristo en la Eucaristía y la presencia de Cristo en los pobres. Y va a morir, ni siquiera llega al momento de la mística total. Regularmente podemos ver los santos San Juan de la Cruz, San Ignacio Loyola, San Francisco de Teresa de Asís, Ávila. que empiezan en un proceso de desolación, consolación. Llega un momento, punto, de una consolación permanente que llamamos ya un estado de una mística de unión con Cristo, ¿no? Las mismas expresiones de Teresa de Ávila, sus poemas del amor que tenía con El Cristo, matrimonio espiritual. profundísimas, porque llegas a una fusión con el Señor, pero es un proceso de caídas, ¿verdad? Altibajas, altas y bajas, hasta que llegue a ese punto. Yo creo que si Dios le hubiera dado la oportunidad a Teresa de Calcuta vivir un poquito más, yo creo que esa mujer hubiera llegado A la a la mística. mística. Pues Teresa de Ávila, 20 años contando los ladrillos de su celda, en desolación total, y un en la capilla levanta la mirada y ve que un ángel le quita un clavo a Cristo y se lo avienta y ella misma cae desmayada en éxtasis. Incluso hay muchas imágenes donde ella está en Sí, el éxtasis total, el ¿verdad? famoso de Bernini, el Sí, Vaticano. sí, sí. Entonces, ese es el punto que es muy esperanzador para nosotros, porque el hecho de que en un momento podamos no sentir la presencia vífica de Dios en sentido emocionalmente. Ujú. Pero sabemos que la fe también tiene su dimensión de la razón. Por eso Teresa de Calcuta dice, esta es una verdad. Cristo está presente en la Eucaristía, Cristo está presente en los pobres. Y así no sienta nada. Yo sé que Cristo está aquí y yo voy a estar con Cristo. Lo voy a acompañar y lo voy a servir. Que a mí se me hace una experiencia más mística y más honda en el sentido de que no hay éxtasis, no hay consolación, ¿verdad? O sea, ella estuvo en la oscuridad total y en la oscuridad, bajo la, digamos, la luz de la razón, se agarra de esas dos verdades hasta que entrega el Espíritu, ¿verdad? Ujú. En ese aspecto, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad muy elevada con los pies sobre la tierra. Sí, O sea, es pragmática, porque es una espiritualidad que te lleva a encuentros altísimos con Dios, pero con un compromiso tremendo con la realidad. El examen de conciencia te ubica, sí. no te deja de tejas para arriba, sino que te pone cada día sobre tu humanidad y ahí es donde encuentras a Cristo, en los pies sobre la tierra. Y que lo importante del examen de conciencia no es solamente examinarse en las cosas que hiciste mal, ni los pecados que cometiste durante el día. San Ignacio incluso nos decía a los jesuitas, puedes no haber hecho tu oración, no haber ido a misa, pero no estás excusado del examen de la noche. El examen ignaciano va en que puedes repasar tu día de una manera consciente, abierta y atenta para descubrir en qué momentos de tu día estuvo presente Dios. Por eso, encontrar a Dios en todas las cosas. Y te pide, escribe las emociones y pensamientos de cómo Dios está para recibir y regístralo para que veas el paso de Dios en tu vida y empieces a entender cómo Dios se te acerca, cómo se comunica contigo, cómo está presente en tu vida. Que a mí se me hace todavía más poderoso eso. Ciertamente sí reconocemos que fallamos durante el día y pedimos perdón, pero más poderoso decir,
esta mañana sentí una gran consolación cuando hablaba con fulanito. Y yo sentí que cuando me hablaba, Dios me estaba hablando a través de él. Ese es un insight, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hoy en la mañana momento de conciencia pleno. escuchaba al padre Juan predicándonos en la misa y de alguna manera algo me decía, Cristo me está diciendo algo Wow. a través de él. Yo sentí exactamente lo mismo Dije, porque, yo voy a poner atención. El Señor me sí, está hablando a través de él. claro, yo sentí lo mismo. Yo decía, esto ya lo he escuchado, esto lo sé de Lo sé, memoria, así es. esto lo conozco, toda la vida lo he escuchado, pero ahí Pero me lo decía, está diciendo vivo, ajá, intenso, real, y mirándote a los ojos. claro. Dije, el Señor me está mirando y me está diciendo algo directamente a través de este hermano mío. Wow, ese fue un momento muy bello, yo también lo viví. Sí. Esos son los momentos místicos en los que, por eso, la experiencia cristiana es como, para la parabólica, las antenas, y percibe. Dios está dando y comunicando todo el tiempo. Por eso, si te fijas, la Compañía de Jesús fue la última orden que entró en el canon de las órdenes en la iglesia. Porque todo era monacal, todos eran conventos. La Compañía de Jesús va a romper un esquema en la iglesia donde los jesuitas no van a estar metidos en el convento. Pero para Ignacio decía, el convento del jesuita es el mundo. Y en el mundo, el jesuita se tiene que encontrar con Dios. Por eso, a la hora que nace la Compañía de Jesús y se empiezan a enviar a los misioneros a los diferentes lugares, el jesuita llevaba la compañía de Jesús en su corazón. Porque al fin de cuentas eran pocos y se mandaban solos. O sea, Javier se fue solo a la India. Sí. Pero llevaba la compañía de Jesús en él. ¿Verdad? Claro. Y es, bueno, una realidad impresionante. Y el propósito de este podcast no es hablar de la compañía. Ni estamos haciendo promoción de lo que jesuitas. Además que es una realidad muy variopinta porque es impresionante la cantidad de manifestaciones que uno podría decir, bueno, estos son de la misma compañía, pero no piensan igual, no enseñan lo mismo, no viven lo mismo. Pero ya es algo más grande. Yo quiero centrarme en ti, en esa experiencia de Dios. Y te agradezco que hayamos tomado este tema porque a fin de cuentas, esto es lo que me hace ser ahora. Sí. O sea, yo experimento a Dios en la forma ignaciana, ¿ve? Y lo percibo de la forma ignaciana, lo leo desde la forma ignaciana, ¿ve? Y es la manera en que yo puedo leer en mi historia una vida en la que Dios se me está dando, otorgando, comunicando, ¿ve? Yo he descubierto que Dios me mira a través de los ojos de los demás. Cuando yo veo a una persona en los ojos, yo siento que Dios me está mirando directamente a mí. Y para mí es una experiencia transformadora. Y esto de que ya muchos años yo le pedí, Señor, dame la gracia de verme a través de tus ojos. Y desde esa vez me sigo viendo a través de los ojos de los demás y veo hondamente que Dios me mira. Y siempre le recomiendo a las personas, agrega en tu oración eso. Dile al Señor, dame la oportunidad de ver al mundo como tú lo ves y dame la gracia de verme como tú me ves. Digo, y eso, y que cuando tú ves a los demás a través de los ojos de Dios y este mundo a través de Dios, entenderás por qué este mundo no ha llegado a su fin. Y entenderás cuánto ama Dios a los demás y cuánto te ama a ti. Yo pienso que esa perspectiva cambia totalmente tu manera de ser sacerdote. Claro. También creo que Dios mira a mi pueblo, a mi parroquia, a mi comunidad a través de mí. Y cuando yo celebro la misa y los veo, el corazón se me enternece. Este cambio tan impresionante porque tú empiezas un desarrollo de vida académica intensa, profundo, ya tenías tu carrera profesional, luego sigues procesos de especialización, eres doctor, señor doctor. No, tengo 4 licenciaturas, 2 maestrías y un doctorado. Bueno, imagínate, wow, esto es una cosa impresionante. Y toda esta vida perfecta, casi que me recuerda del mismo San Francisco Javier, cuando hablaba de sus planes con Ignacio. O sea, ¿y qué vas a hacer? Oh, voy a hacer un doctorado y luego voy a escribir libros y luego. Como que el valor de eso se disminuía ante el horizonte que Dios le presentaba. Ahora
tú tienes toda esta carga, esta inversión, digámoslo así, tiempo, talento, dinero, que es para el servicio de la comunidad, y ahora eres párroco de pueblo. Y la mejor experiencia de mi vida. ¿Cómo es ese Pues tránsito? haber sido rector de una universidad y dirigir una institución educativa y haber bajado acá a la parroquia para mí ha sido la experiencia más grande de mi vida. Yo ya era profesor de 4 votos, un jesuita instalado, con estatus si tú quieres, ¿verdad? El hijo de Salvador y Josefina, campesinos, está a un nivel. Y creo que me llega el llamado como al joven rico. El Señor se cruza conmigo cuando el obispo me pide que yo digo no, mi provincial me habla cuando el obispo le pide que tiene un proyecto especial para mí en San Diego. Para mí la manera que leí en ese momento, dije, bueno, yo soy compañero de Jesús. Y yo no entré a la compañía para estar por la compañía. Yo entré a la compañía para seguir al Señor. Yo soy compañero de Jesús, no compañero de la compañía de Jesús. Y dije, seré más jesuita y más fiel al carisma que Ignacio quiso si yo sigo al Señor que me llamó. Porque Él va de frente de mí, ¿verdad? Para un jesuita el Señor siempre va frente de ti y tú vas atrás de Él, nunca enfrente del Señor, ¿verdad? Entonces, haber dejado la universidad y la compañía de Jesús para asumir esta parroquia que en ese momento estaba en una situación muy difícil, fue como cuando el joven rico le dice al Señor, ¿qué puedo hacer para ganarme el reino de Dios? Y yo pensando que ya lo había dejado todo, el Señor, la respuesta del Señor para mí es, deja todo por lo que has trabajado y construido en tu vida y sígueme. Claro, porque es el señor doctor, el señor rector, el don padre y ahorita párroco de pueblo. ¿Qué tal? Qué grande es nuestro Señor, ¿eh? Qué grande es nuestro Señor. Es una renunciación grande. Además, hay cierta cosa. Las comunidades religiosas viven la experiencia cristiana de manera solidaria. La gente piensa, bueno, ¿y estos qué hacen? Pues trabajan, todos trabajan, son profesionales, tienen títulos, tienen habilidades desarrolladas, sobre todo los jesuitas que tienen 1, 2, 3 carreras, y todos trabajan. ¿Y qué pasa con esas ganancias? No se las meten al bolsillo, van a un fondo común y de ese fondo común lo sostiene en una medida de justicia, ¿cierto? Reciben alimento, vestido, hospedaje, etcétera, Es tuyo, etcétera. pero no es tuyo. Es claro, no es tuyo, no tienes nada, pero tienes una seguridad. Así es. Ahora, para dar este paso, tienes que renunciar a la compañía. Ya Sí. sales de esa protección, No tienes nada. no tienes nada. Así es. Además, entras a un sistema. Sí, eres diocesano, yo también soy diocesano y lo conozco, claro. Un sistema diocesano que no te da la mayor de seguridades. No. Tienes un futuro incierto porque no es que llegues con muchísimo dinero. O sea, no, tú y yo nos podemos enfermar o podemos llegar a estar paralíticos y ahí llegó nuestra vida. No tenemos ninguna seguridad. Estás en una orden religiosa, tienes tu hospital, tu enfermería, quien te cuide más. Aquí no. Hace 6 años, Íñigo, me tocó estar en el funeral de 2 sacerdotes de la diócesis que habían sido monseñores y personas muy honorables en la diócesis de San Diego. Se jubilaron, estaban recibiendo tan poco de su jubilación en su seguro social que vivían en sus carros y vivían como homeless. Murieron en sus carros, los encontraron los bomberos, los identificaron, la diócesis celebró los funerales. Te juro, yo cuando vi, a mí me sorprendió eso. Yo nunca podía haber pensado que un sacerdote muriera a ese nivel de pobreza. A mí me tocó el corazón. Son muchísimos los casos. Me tocó el corazón. Pero por otra parte, cuando yo descubrí que el sacerdote sano camina por un camino más por el de Cristo,
dependemos de tantas cosas para podernos sostener y vivir. Y de tantas personas que nos ayuden a caminar por esa ventanita donde Dios constantemente está proveyendo por nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque sin eso no lo hacemos, ¿verdad? Esa experiencia de la providencia y no tanto en lo material, porque afortunadamente jamás falta en ninguna situación. En medio de la selva nunca te falta, en medio del barrio más pobre nunca te falta. Pero esa experiencia de fidelidad de Dios, de fidelidad. Y uno vuelve a empezar y dice, vale la pena. Sí, sí vale la pena. Y claro que sí la vale, sí la vale. Mira, no ha sido fácil llegar aquí. Ha habido muchísimos retos, dolor, rechazos, batallas, desolaciones terribles que he tenido que pasar y vivir, ¿verdad? Y a veces digo, siempre tengo que luchar por cuidar mi sacerdocio, ¿verdad? Porque a veces me pasa cada cosa que hay momentos en que te juro que ya me quisiera dar por vencido y me levanto otra vez gracias al amor de Dios manifestado en su pueblo, en los hermanos, ¿verdad? En Él mismo, en su espíritu, ¿verdad? Incluso te comentaba que una de las figuras que a mí me tocan muchísimo es la técnica del kintsugi japonés, de que ellos más que, tú ves, uno quebra una taza y la tira uno a la basura. La cerámica para el japonés es tan sagrada que no se puede tirar a la basura. La pieza se repara, se pega y luego le ponen oro a las hendiduras para rescatar la taza, pero embellecerla. La dignifica. Y más dignificada que como estaba cuando estaba entera, ¿verdad? Y para mí ha sido una señal de cómo para mí y para muchos de nosotros que estamos en nuestra iglesia al lado del Señor, cómo nuestras propias heridas del pasado, de nuestra vida, Dios con su gracia y con su amor, nos las embellece con oro, con gracia, con bendición, Sí. con alegría, ¿verdad? Hoy la predicación del Padre Juanito era, el Señor es nuestro regocijo, nuestra alegría, ¿verdad? Joy. Porque una cosa es la felicidad, pero el joy que nace desde las entrañas, ¿verdad? Esa Es Leticia, ese amor profundo. que nace de lo más hondo, aún en medio del dolor, Ujú. del despojo, la marginación, ¿verdad? Ahí es donde yo digo que está el poder resucitado del Señor, ¿verdad? Mm. ¿Cuántos habitantes tiene tu parroquia? Mira, tenemos 9,000 familias, casi 48,000 personas registradas que vienen y van. Tenemos 13,000 personas yendo a misa todos los domingos. Wow. ¿Cuántas 8 celebraciones? misas, Wow. las más grandes, la misa de las 11 y de la 1 que hicimos en el tiempo de la pandemia, hicimos un santuario en el estacionamiento lateral de la escuela nuestra. Y empezamos con una mesita, digo, y un paraguas. La gente dijo, Dios, merece mejor. Y la comunidad latina, que supuestamente dicen que no da nada, construyó el santuario. Entra a nuestra página web o entra a YouTube o a Facebook y busca San Francisco de Asís Vista. Vas a ver nuestras misas y los videos van a mostrar cómo es el santuario. El santuario tiene una capacidad de 3,500 personas. Poco a poco lo fuimos haciendo y creció. Una carpita que fue creciendo. Y ahorita es todo un árbol que teníamos caído. Los hermanos que han trabajado en aserraderos construyeron del árbol todos los muebles del altar, incluso el altar es la parte de abajo del árbol que Sí, lo volteamos. vi, bellísimo. Y el Cristo grande eran 4 troncos de 75 pies de alto. Uno de los troncos grandes se esculpió el cuerpo de Cristo en el mismo, una persona que tenía el arte y no lo hizo, la Virgen, o sea, las manos de nuestro pueblo Sí. artesano construyeron eso que es una joya. Y todos, incluso
había tierra y eso, y tuvimos que conseguir DJ, y de alguna manera nos organizamos, venían las trocadas, hombres, niños, señoras, todos con nuestras palas, distribuyendo, otros aplanando, ministerios trayéndonos lonches, comida, nos sentábamos todos a comer. Haz de cuenta que parecía como la multiplicación de los panes. Momento de gracia en medio de la pandemia, donde parecía que todo estaba perdido, y en esta comunidad la resurrección surgía por todos lados. Yo construí, que también estuve trabajando con ellos, pero construimos todos. Yo a veces digo, yo no me voy a lucir con traje ajeno, porque fue mi comunidad, toda la comunidad. Los más pobres, los hermanos anglos, lindísimos, ellos no fueron en su totalidad a trabajar, pero sí contribuían económicamente, con eso pagábamos pues la luz, el agua, los compromisos, Sí. y la comunidad latina traía los materiales, ponían su tiempo y su trabajo, y entre todos construimos lo que fue. Gracias a eso pudimos nosotros celebrar los funerales de muchos hermanos que iban muriendo. A veces tenemos hasta 5 o 6 funerales diarios. Wow. Era uno después de otro. Una mortandad impresionante. Incluso el 17% de mi comunidad se murió durante la pandemia. Impresionante. Wow. Contagiados por el virus. Mm. ¿Ya? Pudimos ver la realidad de la muerte y la realidad de la vida a la par. Y ahí es donde la experiencia cristiana se hace más fuerte, Sí. porque es una evidencia, la esperanza que portamos en el corazón. Llorábamos, reíamos, cantábamos y alabábamos a Dios, y nos abrazábamos para fortalecernos, porque no sabíamos qué iba a pasar. Todo estaba oscuro, pero estábamos agarrados de Dios, y nos agarrábamos de Dios, y nos agarrábamos de Dios, y sabíamos que Dios nos iba a ayudar a salir adelante. Y ahí estamos. La parroquia es grandísima, ¿verdad? Seguimos teniendo, esta vigilia pascual, tuvimos 185 personas que recibieron bautismo, Wow. confirmación y primera Yo comunión. estoy feliz porque tenía 24, 185. Wow. Aparte de los padrinos, los familiares y la gente, o sea, nosotros tuvimos casi 5,000 personas en la vigilia pascual. Oh, bellísimo. En parte yo estaba preocupado porque dije, si van los 13,000 que vienen a misa, no vamos a caber aquí. Necesito un estadio para todos, ¿verdad? Sí, Lo bueno es que no llegaron todos. qué bello. Muchos nos vieron por la televisión, ¿verdad? Porque estábamos transmitiendo la vigilia pascual. Pero un momento de tanta gracia. 3 horas y media se nos fue en esto, pero tanta gracia. Tanto el jueves que nos pusimos a lavar los pies, los diáconos, esposas y yo, a toda la comunidad. Nosotros ponemos estaciones alrededor, y la gente se para, y a medida que la gente se para, nosotros les lavamos los pies a ellos. ¿Verdad? El viernes hicimos el Via Crucis, hicimos el Rosario de Pésame a María. Estábamos parecía como que estábamos soñando. De veras. Una comunidad tan espiritual, que en un principio hace 10 años, digo, estaba rota, peleada, conflictuada, destinada a la muerte y desaparecer, porque a fin de cuentas el obispo McElroy me manda ahí para evaluar si era posible continuar con esa parroquia o cerrarla. Wow. Y vi que había un gran potencial y tanto poder en la gente que dije, ¿cómo que vamos a cerrar esto? Sí valió la pena el sacrificio. Ah, claro que sí. Esto y más. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno. Y ahí es donde entiende uno cómo donde abunda el pecado, abunda la gracia, donde viene la muerte, abunda la vida. ¿Verdad? Esta comunidad había estado sola por mucho tiempo. Ujú. Necesitaba ser abrazada, acogida, amada por sus párrocos, por sus sacerdotes. ¿Verdad? ¿Qué le dices a alguien que en este momento puede estar considerando la vocación sacerdotal? Que diga que sí. Y si no está seguro, que entre al seminario de todas maneras. A verificar. Simplemente a sentir en el corazón la voz de Dios. Ujú. Yo creo que el Señor nos está llamando a todos a la iglesia, y está llamando a sacerdotes, pero hay miedo. Lo que escucho de los jóvenes ahorita es,
que sienten que nosotros los padres carecemos de la alegría, nos ven demasiado serios. Me sorprende que los niños, bueno, en mi parroquia, yo puedo ver la generación de los jóvenes no tan interesados en el sacerdocio, en el diaconado permanente, pero en los niños, hay un chorro de niños ahorita en mi parroquia que dicen que eres sacerdotes y muchas niñas quieren ser monjitas. Hay niños incluso se visten en sus casas de padres y andan Y jugando. celebran, Sí, claro. a mí eso me da esperanza Sí, porque súper es una chido. comunidad con muchísimos niños. Y ven un hombre feliz en ti, ven alguien Pues yo me que, siento contento, yo amo a mi hombre, comunidad, claro. yo amo a mi comunidad. ¿Cuál crees que fue el mejor regalo que dejó Francisco a la iglesia? El Papa Francisco. El amor, el amor, ¿verdad? El amor al pueblo, a la iglesia, la alegría del evangelio y la alegría de amar al pueblo de Dios. Hoy durante la comida que estábamos compartiendo, salió la primera fumata. Sí, Sí. el primer humo salió negro de la primera votación. Que, ¿cuáles son tus esperanzas para el nuevo Papa? Mira, mi oración, esta pregunta me la han hecho muchos hermanos. Mi respuesta continua ha sido que mi oración, si el Señor elige al hombre que tenga un gran corazón para amar a la iglesia y que tenga la capacidad y disposición de responder a los retos políticos, sociales que tenemos, porque pues el Papa es un jefe de Estado, ¿verdad? Sí, y la iglesia no Y, está ajena a la y realidad. está, Íñigo, estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial con todos los problemas que hay ahorita, ¿verdad? Tarde o temprano, si Rusia Es, no cede, va a haber un problema, ¿verdad? es Y por increíble. otro lado, dentro de la iglesia hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver, ¿verdad? Entonces, yo le tengo compasión, cariño y mucho respeto al que vaya a ser nuestro jefe universal, porque se va a encontrar con muchos retos ahorita. Ve los líderes que tenemos ahorita como presidentes en el mundo, los problemas que hay. Ve también la iglesia lo que nos hace falta para avanzar, acabar la transición que el Papa Francisco quiere hacer de una iglesia totalmente la iglesia del pueblo, ¿verdad? De una iglesia de ministros que, que de veras se involucran en sus comunidades y se dejan contagiar y oler a pueblo, oler a oveja, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que en este diálogo yo he entendido. Y hay otra perspectiva que se abre. Siempre es bueno mirar todos los ángulos de la realidad Así es. y no quedarse con una sola punto de vista. Maravilloso este momento. Gracias de A ti, todo Íñigo, corazón. muchas gracias. Esta plática hermosísima y ojalá que todos aquellos que te siguen y te escuchan experimenten la alegría de Dios en sus vidas y se sientan transformados por Él. Danos tu bendición, por favor. Claro que sí. Pues yo oro para que el Señor, a todos aquellos que nos han escuchado ahora, en sus altibajos, entiendan que es el camino hacia la mística, hacia la transformación. Los invito a que se dejen llevar por el Espíritu, que confíen que Dios siempre está a nuestro lado. Y así como yo encontré una ventana de luz en mi vida y me decidí a seguirlo y todavía sigo acompañándolo, que así también ustedes como amigos y hermanos del Señor se vuelvan caminantes y peregrinos de esperanza, de ilusiones, de sueños. Que cada uno de ustedes refleje lo que nuestro pastor, el Papa Francisco, nos dejó. Él abrió un año jubilar para nosotros y las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Que seamos inclusivos, que abracemos, que amamos, que acojamos, que demos la bienvenida, que contagiemos a los demás con nuestra fe, con nuestra alegría, que pongamos al servicio de Dios en su iglesia todo lo que Dios nos ha dado, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros recursos, para unirnos en un espíritu, un mismo corazón, y que Dios los llene de su espíritu y haga un Pentecostés en sus vidas, y que el Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno,
Pues muchas gracias, Íñigo, por esta gran invitación que me siento muy halagado y muy bendecido, de veras. Bellísimo, bellísimo este Gracias. momento. Y a todos ustedes, pues espero que estén tan contentos como yo lo estoy con este encuentro y con este cuento de la acción de Dios en esta vida específica. Esto es lo que queremos seguir haciendo con un cura y un cuento dentro de nuestro proyecto de evangelización del proyecto Santo Hermano Pedro. Así que los invitamos a orar por nosotros, a apoyarnos, a hacernos conocer y de verdad, mucho cariño y los llevamos en nuestras oraciones. Hasta pronto.